El viaje transformador de un monje, en busca de textos sagrados. En una tierra lejana, un monje llamado Fa'an se embarcó en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Impulsado por la fe inquebrantable, buscaba los textos sagrados que se habían perdido o dañado en su tierra natal. Su camino lo llevó a través de regiones desoladas y peligrosas, donde enfrentó tormentas y criaturas míticas. Cruzó montañas nevadas, desiertos abrasadores y mares agitados, dejando un rastro de devoción y determinación. En su recorrido, Fa'an interactuó con personas de diferentes culturas y creencias. Conoció devotos budistas que practicaban tanto las tradiciones antiguas como las nuevas, y presenció la profunda veneración que la gente sentía por sus deidades. A lo largo de su viaje, Fa'an recopiló meticulosamente textos sagrados, incluidas copias de los Vinayas, lo que ayudó a preservar los preceptos y las reglas de la orden monástica budista. Su relato detallado de templos, monumentos y costumbres locales ofrece una visión invaluable del budismo en su época. De regreso a su tierra natal, Fa'an introdujo los textos esenciales que había adquirido durante su odisea. Su esfuerzo incansable aseguró la continuidad de la enseñanza budista, enriqueciendo la vida espiritual de innumerables seguidores. El viaje de Fa'an no fue solo una búsqueda de conocimiento, sino también un viaje de autodescubrimiento. A través de los desafíos y las epifanías encontró fuerzas dentro de sí mismo y profundizó su conexión con lo divino. Su historia sirve como testimonio del poder transformador de la fe y la incansable búsqueda de la verdad. Un viaje a tierras lejanas, la búsqueda de la iluminación. En un lugar grandioso adornado con tapices y flores doradas, se reunieron los reyes y ministros para una ceremonia sagrada. Con solemnidad presentaron sus ofrendas, siguiendo antiguas reglas y tradiciones. En un momento específico del año, después de que el rey celebrara la asamblea, exhortaba a los presentes a hacer ofrendas especiales. Estas ofrendas se realizaban durante varios días, culminando en una distribución de regalos entre los monjes. El país, situado entre colinas y con un clima frío, producía trigo que maduraba tras recibir la porción anual de los monjes. Las mañanas a menudo estaban cubiertas de escarcha, por lo que el rey rogaba a los monjes que aceleraran la maduración del trigo antes de recibir su parte. Entre las reliquias del país se encontraban una escupidera y un diente de Buda, venerados por miles de monjes. También se encontraba una preciada imagen esculpida del Bodhisattva Maitreya, de imponente tamaño y emitiendo una luz resplandeciente en los días de ayuno. Los viajeros continuaron su viaje hacia el norte de la India, cruzando imponentes montañas cubiertas de nieve. Allí, se enfrentaron a dragones venenosos que lanzaban vientos venenosos y granizo, lo que convertía el paso en un trayecto peligroso. Al entrar en el norte de la India, encontraron un reino donde un arhat había creado una imagen de Buda a partir de madera, basada en su visión en el cielo de Tusita. Esta imponente estatua, de 80 codos de altura, emitía una luz brillante durante los ayunos. El viaje continuó hasta el reino de Wuchang, donde los monjes florecían y se preservaban las huellas y los lugares de Buda. Aquí, los viajeros descansaron y contemplaron la huella del pie de Buda que cambiaba de tamaño según el observador. Descendiendo hacia el sur, los viajeros llegaron al país de Souoto, donde se encontraba el lugar donde el Bodhisattva había rescatado a una paloma de un halcón a costa de su propia carne. En el país de Gandhara, el lugar donde el Bodhisattva había dado sus ojos a otro, se habían construido grandes topes adornados con oro y plata. Las leyendas de Buda abundaban en estos lugares, recordando sus sacrificios pasados. En Takshashila, los viajeros visitaron los lugares donde el Bodhisattva había arrojado su cuerpo para alimentar a una tigresa y donde había dado su cabeza a un hombre. En cada lugar, se habían erigido topes monumentales en su honor. En Purusapura, los viajeros encontraron un tope profético construido por el rey Kanishka. Había un tope más pequeño al lado del rey que se decía que representaba el tope construido por un niño. En este país, también se encontraba el cuenco de limosnas de Buda, un tesoro venerado por su brillo inefable y su capacidad para desbordar ante las ofrendas florales. La peregrinación continuó en Nagara, donde se encontraron con un festival que celebraba el hueso del cráneo de Buda. Allí, los viajeros contemplaron otras reliquias sagradas como su sombra y su hueso plano del cráneo. Este viaje fue más que un simple recorrido por tierras lejanas, fue una búsqueda de iluminación,
un viaje al corazón de las enseñanzas de Buda. A través de los encuentros con reliquias sagradas y las historias de sacrificios pasados, los viajeros se sumergieron en la profundidad de la compasión y la sabiduría que sustentaba la fe budista. El viaje sagrado, tesoros espirituales y costumbres de la India. En mi andar por tierras lejanas, llegué a un país donde el respeto por las reliquias sagradas era inquebrantable. 8 guardianes, representantes de familias nobles, custodiaban un precioso hueso, un símbolo de veneración que inspiraba temor y devoción. Cada amanecer, los guardianes sellaban el santuario y custodiaban la reliquia. Al abrir la puerta, sus manos perfumadas sacaban el hueso y lo colocaban en un pedestal, una plataforma elevada adornada con piedras preciosas y cubierta por una campana de lapislázuli. Su color blanco amarillento, formando un círculo imperfecto, evocaba una sensación de misterio y trascendencia. Diariamente, los guardianes subían a una galería elevada, donde el sonido de los tambores, las caracolas y los tímbalos de cobre resonaba en el aire. El rey, al escucharlos, acudía al santuario para ofrecer flores e incienso. Con reverencia levantaba el hueso y lo colocaba sobre su cabeza, un gesto de adoración y humildad. Además de este tesoro, otros lugares sagrados albergaban recuerdos del Buda. En Nagara se veneraba el diente de Buda, mientras que en un valle cercano se encontraba su bastón de peltre, inamovible a pesar de los esfuerzos de muchos. En otro valle, una caverna ocultaba la sombra de Buda, una ilusión vívida que desaparecía al acercarse. En las montañas nevadas, donde el invierno se aferraba con fuerza, presencié una trágica escena. Uno de mis compañeros, incapaz de soportar el frío, sucumbió. Su muerte fue un recordatorio del destino inexorable y la fragilidad de la vida. Continuando hacia el sur, llegamos a un reino donde los monjes eran numerosos y la ley budista florecía. En un país llamado Matra, el río Puna bordeaba monasterios que albergaban a miles de monjes. La fe se había arraigado profundamente y los reyes gobernaban con compasión, imponiendo multas leves en lugar de castigos severos. La gente vivía en armonía, absteniéndose de matar, beber alcohol o consumir carne. Los únicos marginados eran los chandal, considerados impuros y separados del resto de la sociedad. Las comunidades monásticas recibían apoyo real y estaban exentas de impuestos. Construían topos y viharas en honor a las figuras sagradas del budismo. Cada año, las familias ofrecían comida y regalos a los monjes, quienes a su vez predicaban y compartían sus enseñanzas. Mi viaje a través de la India fue una odisea espiritual, un encuentro con tesoros sagrados y costumbres devotas que profundizaron mi comprensión de la fe humana y la búsqueda de la iluminación. El sendero de la iluminación, un viaje espiritual por la India. En mi caminar por las tierras sagradas de la India, me he encontrado con un profundo tapiz tejido con las enseñanzas del Buda. Desde el poderoso Indo hasta los mares del sur, innumerables lugares hablan de su paso, invitándonos a experimentar su esencia. En Sankasya, el cielo se abrió para dar paso a Buda, quien descendió sobre 3 tramos de escalones preciosos. Los reyes y los pueblos se reunieron, ansiosos por recibir sus bendiciones, mientras que los monjes se dedicaban a sus estudios y los dragones protegían su paz. En Kanyakuya, los ecos de los sermones de Buda resonaban en los corazones de sus discípulos. Les habló de la fragilidad de la vida y de la importancia de liberarse de las ataduras del yo. En Sache, un árbol de sos creció de una rama masticada, un testimonio del poder transformador de su sabiduría. En Sravasti, la gratitud de los monjes se hizo evidente en los impresionantes topes que aún hoy se alzan en honor a los lugares donde Buda enseñó, vivió y alcanzó el parinirvana. Incluso los brahmanes opositores se vieron obligados a rendirse ante el poder de su verdad. A lo largo de mi viaje, he sido testigo de la eterna presencia de Buda. Sus enseñanzas han penetrado profundamente en la cultura, formando un camino de luz que sigue guiando a los buscadores hacia la paz y la liberación. Y mientras contemplo esta tierra sagrada, siento una profunda conexión con el espíritu iluminado que una vez caminó sobre ella, un vínculo que me recuerda que el viaje de la vida es un viaje de crecimiento espiritual y autodescubrimiento, el viaje de un peregrino a Jetavana Vihara. En un tiempo lejano, me aventuré a Jetavana Vihara, un lugar sagrado donde el iluminado había residido una vez. Al entrar en este lugar sagrado, sentí una profunda sensación de asombro y reverencia. La historia de Jetavana se remontaba a mucho tiempo atrás, cuando Buda regresó de los cielos después de predicar la ley a su madre. Un devoto Prasenit, ansioso por volver a verlo,
talló una imagen de Buda en madera sagrada. Esta imagen, conocida como la primera de su tipo, cobró vida y saludó al iluminado a su regreso. Buda se estableció en un vihara más pequeño al sur de Jetavana, donde su imagen permaneció en su lugar designado, convirtiéndose en un modelo para sus seguidores. Tristemente, un trágico incendio destruyó el vihara dejando a todos en la pena. Sin embargo, cuando se abrió una puerta de un vihara cercano, la imagen original fue descubierta milagrosamente intacta, trayendo alegría y alivio a los corazones afligidos. Mientras caminaba por los terrenos de Jetavana, recordé la historia de un grupo de monjes y peregrinos de una tierra lejana que habían llegado a este lugar. Sus corazones estaban pesados por la impermanencia de la vida, pero encontraron consuelo en la presencia del lugar donde Buda había vivido y enseñado. Cerca del vihara, encontré un bosque llamado Obtención de los Ojos, donde antaño 500 hombres ciegos habían recuperado la vista después de que Buda les predicara. En señal de gratitud, plantaron sus bastones en el suelo, que crecieron hasta convertirse en un bosque, dando testimonio del poder de la fe y la compasión. En cada rincón de Jetavana, encontré historias y recuerdos que recordaban la vida y las enseñanzas de Buda. Los topes marcaban los lugares donde había caminado, se había sentado y había convertido a innumerables personas. Fue aquí donde tuvo lugar una discusión con los defensores de doctrinas erróneas, y donde una mujer envidiosa falsamente acusó a Buda de un crimen, solo para ser expuesta y castigada. El Devalaya, un lugar de culto rival, se encontraba justo enfrente del vihara de Buda. Su sombra nunca caía sobre el vihara, un testimonio del poder espiritual de Buda. Los brahmanes que lo atendían se convirtieron en monjes después de presenciar el milagro de las lámparas que desaparecían del Devalaya y aparecían en el vihara de Buda. Jetavana Vihara era un lugar de profundo significado espiritual, donde el pasado y el presente se entrelazaban. Al recorrer sus terrenos, sentí una conexión con la historia, con las enseñanzas de Buda y con el eterno anhelo de liberación. El viaje de un testigo, descubriendo el legado de Buda. En las brumas del tiempo me adentré en un viaje que me transportó al escenario de la vida extraordinaria del Buda. A orillas del estanque donde dio a luz su heredero, sentí la energía de su nacimiento. En el lugar donde caminó 7 pasos después de su llegada, pude visualizar su regia presencia. Más allá, 4 lugares sagrados marcaban los hitos de su trayectoria: el lugar de su iluminación, su primera enseñanza y su última morada. Cada uno de ellos emanaba una santidad que inspiraba reverencia. La desolación de Kapilavastu, donde una vez reinó un gran rey, hablaba de la transitoriedad de la gloria mundana. El tope de Rama, custodiado por un dragón vigilante, testificaba el poder y la devoción de sus seguidores. En el lugar donde Buda renunció al mundo, la tristeza se mezcló con la admiración. Allí, donde un príncipe se despojó de las ataduras mundanas, comprendí el verdadero significado de la libertad espiritual, y en su lugar de reposo final percibí el peso de su legado, que sigue guiando a los buscadores de verdad hasta el día de hoy. El tope de arcos y armas dejadas me reveló una historia fascinante de redención y transformación. El lugar donde una vez se libró una batalla se había convertido en un santuario de paz, un testimonio del poder de la compasión. Y en Pataliputra el magnífico palacio de Asoka, construido por espíritus sobrehumanos, encarnaba la grandeza de su reinado. A través de este viaje, me vi convertido en testigo del legado imperecedero de Buda. Su sabiduría, su compasión y su búsqueda incesante de la verdad siguen inspirando a generaciones de buscadores. Y aunque los lugares que visité pueden desvanecerse con el tiempo, la esencia de sus enseñanzas permanece inmutable, una guía eterna en el camino hacia la iluminación. El legado de los espíritus y la ciudad sagrada. En el corazón de una tierra antigua, me encontré en una ciudad mística donde los espíritus dejaron un legado indeleble. Hace siglos, un rey convocó a estos seres etéreos y les ordenó que crearan una colina utilizando piedras gigantes como asientos. La estructura, imponente y majestuosa, se convirtió en un monumento a la unión espiritual. Junto a esta colina sagrada se encontraba un monasterio vasto y sereno, donde los Mahayana y los Hinayana se entrelazaban en sabiduría y armonía. Allí, un venerable brahman llamado Radha Sami, iluminado y respetado, difundió las enseñanzas de Buda protegiendo la ley sagrada del acoso de doctrinas rivales. En el segundo mes de cada año,
La ciudad estallaba en vida cuando los habitantes celebraban una procesión de imágenes. Carrozas elaboradas, adornadas con devas dorados, serpenteaban por las calles, llevando budas y bodhisattvas a la veneración. La música y el incienso llenaban el aire, creando una atmósfera de devoción y asombro. Más allá de los muros de la ciudad, el rey Ashoka dejó su huella en la tierra. Construyó un tope frente a una huella de Buda, un testimonio de su profunda fe. En el pilar de piedra cercano se grabaron las palabras del rey, narrando su generosidad y su redención del Judvipa. En un valle encantado, 5 colinas rodeaban un antiguo asentamiento donde Sariputra alcanzó el parinirvana. Aquí, los viajeros descubrieron las huellas del dedo del Deva Sacra, quien planteó preguntas existenciales a Buda, dejando un registro tangible de su encuentro trascendental. En la colina de la caverna del buitre, donde Buda meditó y Ananda enfrentó su miedo, las huellas de su presencia resonaban en las rocas. En la cima de esta colina, experimenté una profunda melancolía, lamentando no haber vivido en una época en que podía haberme encontrado con el iluminado. Entre las rocas se abría una cueva donde se habían reunido 500 arhats, después del nirvana de Buda, para recopilar sus enseñanzas. El recuerdo de su trabajo sagrado permanecía grabado en el paisaje, un testimonio del legado perdurable de la sabiduría espiritual. En el jardín de bambú donde Buda paseó, y en la cueva de Pipala donde meditó, me invadió una sensación de paz y reverencia. La tierra misma parecía impregnada de su presencia, su espíritu guiando a los buscadores a través de los siglos. Mientras dejaba la ciudad, una roca negra evocó la historia de un monje que se quitó la vida, cansado del cuerpo físico. Su tragedia habló de la búsqueda constante del hombre por la liberación y la comprensión de la naturaleza efímera de la existencia. Esta ciudad sagrada, impregnada de historia, misterio y sabiduría espiritual, seguirá siendo un faro de inspiración para los buscadores de la verdad en los siglos venideros. Su legado es un recordatorio de que, incluso cuando los cuerpos se desvanecen, el espíritu humano brilla eternamente. El peregrinaje del Buda y la sabiduría alcanzada. En mi viaje introspectivo, he transitado por los lugares donde el iluminado dejó su impronta indeleble. He contemplado el árbol Bo, donde alcanzó la sabiduría perfecta, y sentido la quietud del salón de las 7 joyas. En el árbol Nyagroda, he meditado sobre la impermanencia y el sufrimiento que impregnan nuestro ser efímero. Mientras caminaba sobre las piedras que alguna vez pisó el Buda, he sentido un profundo anhelo por comprender sus enseñanzas. Cada paso me ha acercado al corazón de su filosofía, revelando la naturaleza transitoria de todo lo que existe. Los topes sagrados erigidos en su honor son testimonios de su legado inspirador. En el lugar de su nacimiento, su corazón se llenó de compasión por los sufrimientos del mundo. En el lugar donde comenzó a enseñar, su voz resonó con sabiduría y esperanza. Y en el lugar de su partida final, su espíritu trascendió los límites de la existencia mortal. He presenciado el arrepentimiento del rey Ashoka, quien tras contemplar la crueldad de un Naraka, renunció a la violencia y abrazó el Dharma. Su historia me ha enseñado la importancia del arrepentimiento y el poder transformador de la compasión. En la montaña Gurada, he caminado entre los antiguos arhats, cuya presencia ilumina el camino hacia la verdad. Sus palabras resuenan en mi mente, guiándome a través de las dudas y acercándome a la comprensión. Este peregrinaje ha sido una experiencia transformadora, una profunda inmersión en las enseñanzas del Buda. He aprendido sobre la naturaleza ilusoria del yo, el sufrimiento inherente a la existencia y el camino hacia la liberación. Como un faro de sabiduría, la vida del Buda continúa iluminando el camino para quienes buscan la verdad. Sus enseñanzas nos guían a través de las tormentas de la vida, ofreciendo esperanza y refugio, y en su compasión inquebrantable, encontramos la fuerza para superar las adversidades y abrazar la paz interior. El camino hacia la iluminación, el viaje de un peregrino. En el lugar donde Buda alcanzó la iluminación, ahora un parque sagrado, se erige un testimonio del profundo sendero que recorrió. Allí, los ciervos se congregaban antaño, guiados por las melodías celestiales que anunciaban la inminente sabiduría de Buda. Después de años de austeridad, el honrado por el mundo abandonó sus prácticas dolorosas, encontrando un nuevo camino hacia la verdad. En este lugar, ahora llamado Parque de los Ciervos Salvajes, Buda pronunció sus primeras enseñanzas, convirtiendo a los 5 hombres que lo habían rechazado inicialmente. Años más tarde, en un lugar cercano al parque,
Buda profetizó el advenimiento de Maitreya, el futuro Buda. También fue aquí donde un dragón le preguntó sobre su liberación, estableciendo un vínculo entre el mundo humano y el divino. En el reino de Daksina, un monasterio excavado en la roca es un santuario para los monjes que buscan sabiduría. Sus 5 pisos, cada uno con una forma animal única, simbolizan la diversidad del camino espiritual. La luz natural ilumina cada habitación, guiando a los monjes hacia la iluminación. El monasterio de las palomas es un testimonio de la paz y la aspiración. Los hombres de antaño podían ascender a su cima en un solo paso, una metáfora de su elevado estado espiritual. Los arhats, seres iluminados, han residido aquí durante siglos, atrayendo a peregrinos de todos los rincones. En Pataliputra, donde viajeros de lejos y cerca se reunieron en busca de sabiduría, el monje chino Fa Yen encontró un maestro que transmitía las reglas del Vinaya, el código de conducta para los monjes. Hizo copias de estas reglas llevándolas a China para difundir el mensaje de Buda. En los reinos de Champa y Tamaulipas, Fa Yen encontró más monasterios y lugares sagrados que marcaban el camino de Buda. Allí permaneció durante años, profundizando su comprensión de las enseñanzas del Buda y preparándose para llevarlas a su tierra natal. Finalmente zarpó hacia Ceilán, una isla legendaria conocida por sus perlas y piedras preciosas. Según la tradición, Buda había visitado la isla, dejando huellas que ahora estaban marcadas por imponentes topes. Aquí, Fa Yen se maravilló con la imagen de Buda tallada en jade. Su presencia irradiaba una solemnidad indescriptible. El viaje de Fa Yen fue una peregrinación tanto física como espiritual. Buscó las enseñanzas de Buda y las encontró en templos y monasterios, en los encuentros con monjes sabios y en las huellas sagradas que dejaron los pasos del Buda. A través de su viaje, Fa Yen no solo trajo las reglas del Vinaya a China, sino que también iluminó a su pueblo sobre el camino hacia la iluminación, el viaje espiritual y el resplandor de la fe. En un distante reino, un monje solitario se embarcó en un viaje marcado por la tristeza y el anhelo. Aislado de su pasado, deambulaba sin rumbo fijo, su corazón cargado de una constante desolación. Un día, mientras se encontraba ante una imponente estatua de jade, un mercader le ofreció un abanico de seda blanca. De repente las lágrimas brotaron de sus ojos, evocando un recuerdo lejano. Un antiguo rey había enviado un esqueje del árbol de la vida a una tierra extranjera, donde creció hasta convertirse en un coloso imponente. A pesar de los intentos de apuntalarlo, sus raíces se habían afianzado en el suelo, creando un vihara donde innumerables monjes y laicos se reunían para venerar a Buda. En la ciudad, el esplendor se extendía por todas partes. El vihara del diente de Buda albergaba una reliquia sagrada, venerada con ofrendas y cánticos. Las piedras preciosas adornaban los tesoros de las comunidades monásticas, recordando la generosidad y la devoción de los gobernantes pasados. Las calles bulliciosas estaban llenas de majestuosas casas y templos, donde los sabios monjes compartían su sabiduría con una multitud ansiosa. Cada signo de opulencia hablaba de la prosperidad y la armonía que reinaban en el reino. El corazón del monje se conmovió por la fe pura que impregnaba la tierra. Un rey tentado por la codicia, se arrepintió de sus malas intenciones y se humilló ante los monjes, estableciendo una regla que prohibía a los gobernantes futuros tocar las riquezas sagradas. La proclamación del tambor anunciaba la llegada del diente de Buda, un símbolo de la iluminación y la compasión. Miles de personas se reunieron para presenciar su procesión, ofreciendo flores e incienso a su paso. Las artes creativas florecieron, representando las innumerables vidas del Bodhisattva en forma de figuras vibrantes y vívidas. En las colinas que dominaban la ciudad, un vihara albergaba a 2000 monjes, entre ellos un venerado maestro conocido por su bondad y virtud. Su compasión había calmado incluso a las criaturas más salvajes, creando una armonía poco común en el reino. La fe ardiente del pueblo se hizo evidente en las ceremonias funerarias. Para un monje excepcional, cremado con los honores de un arhat, se erigió un imponente tope, un testimonio de la reverencia que inspiraba en la comunidad. El monje solitario observó con asombro cómo la devoción se entrelazaba con todas las facetas de la vida. Un devoto indio recitaba sutras, profetizando el viaje del cuenco de limosnas de Buda a través de los siglos, un símbolo de la naturaleza impermanente de todas las cosas. El monje comprendió que el verdadero viaje no estaba en el desplazamiento físico, sino en la búsqueda espiritual que lo había llevado a este lugar sagrado. La fe y la compasión que había presenciado
habían iluminado su camino, ofreciéndole un faro de esperanza en medio de su tristeza. La ardua peregrinación de un monje en busca de la ley, en un viaje que se extendió por años, mi corazón se estremeció y la transpiración me cubrió al recordar los peligros que enfrenté. La tierra de la India, donde residió el Buda, fue mi destino, y la búsqueda de los preceptos sagrados fue mi misión. Navegué vastos océanos y atravesé desiertos abrasadores, mi mente fija en el camino de la ley. Los peligros acechaban en cada esquina, desde vientos huracanados hasta piratas implacables. Sin embargo, con cada prueba encontré refugio en la protección divina. En el mar embravecido, cuando el barco se llenó de agua y la muerte parecía inminente, invoqué el nombre del Buda y encomendé mi vida a la sabiduría de los maestros. La tormenta amainó, salvando mi vida en un milagro que atribuyo a la fuerza de la fe. En tierra firme, las tentaciones del materialismo me acosaron, pero recordé mi promesa de seguir las enseñanzas del Buda y persistí en mi peregrinación. La belleza de la conducta monástica y la transformación que trajo la ley fueron testimonios del poder de la verdad. Aunque mi regreso estuvo marcado por más pruebas, no ceje con acento agudo en mi misión. El peligro no pudo disuadirme, y las dificultades solo reforzaron mi determinación. Ahora, al recordar mi viaje, me maravillo de la fuerza de la voluntad humana y del poder de la fe. La influencia de la sinceridad no conoce obstáculos, y la fuerza de voluntad no permitirá que ningún servicio quede sin cumplir. Al olvidar lo mundano y abrazar lo sagrado, encontramos el verdadero significado y propósito de la vida.